El final de la iglesia organizada. Óyeme, un tema candela, mis hermanos. Nadie puede perderse este tema. Nadie puede perderse este tema. Vuelvo y repito, conflictos de todo tipo. De todo tipo. Conflictos con el tema de la ordenación de la mujer. Se dijo no. Igual hay algunos que están ordenando mujeres. Y vuelvo y repito esto porque vamos a hacer un corte en la edición para iniciar desde acá el programa. Conflictos en el tema del movimiento LGTBQ+. Hay vientos que soplan y que parecen penetrar la iglesia. Aparte de eso, hay conflictos entre algunos en cuanto a situaciones administrativas de la iglesia que han sido escandalosas. O sea, estamos viendo cualquier cantidad de conflictos que están soplando fuertemente contra la iglesia. La pregunta es, ¿qué dice la Biblia? ¿Cómo enfrentar esta situación? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Será el fin de la iglesia organizada? ¿Llegaremos al final? Bueno, quiero comenzar con Apocalipsis 3:21, donde Jesús, al final de su recuento profético e histórico de haber nombrado los 7 periodos de la iglesia, que ocuparía la iglesia terminando con lo que es la Odisea, Cristo dice estas palabras en Apocalipsis 3:21. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Así que aquí esto es una lucha, porque cuando se habla de vencer es porque hay una batalla y definitivamente necesitamos estar preparados para ganar esta batalla. Ahora, quiero comenzar de antemano hablando un poco de la iglesia como tal. Antes de entrar en el tema candela que nos toca afrontar, quisiera entrar en algún tipo de introducción que nos ayude a entender cuál es el fin de la iglesia, qué es lo que Dios quiere con su iglesia. Eso es clave, ¿ok? Eso es clave. Dice Efesios 3:10, voy a usar la Nueva Versión Internacional. El fin de todo esto, dice el apóstol Pablo, y de hecho lo hemos estado estudiando en lo que ha sido en los repasos de lección, que se los recomiendo también. Estamos estudiando los Efesios. El fin de todo esto es que la sabiduría de Dios, en toda su diversidad, se dé a conocer ahora, por medio, noten el instrumento de la iglesia, a los poderes y autoridades en las regiones celestiales. Interesante que cuando Pablo presenta uno de los propósitos que Dios tiene con su iglesia es darse él a conocer por medio de la iglesia al mundo, al universo y además a los poderes y autoridades en las regiones celestiales. Fíjense que la iglesia tiene una función importantísima, yo diría, es la función colocada sobre los seres humanos o la empresa sobre los seres humanos más importante que pueda haber en todo nuestro planeta. De hecho, Elena de White, apuntando a esto, dice en Hechos de los Apóstoles, página 9, párrafo 1, la iglesia es el medio señalado por Dios para la salvación de los hombres. Alabado sea el nombre de Dios. Fue organizada, noten esto, para servir, y su misión es la de anunciar el evangelio al mundo. Desde el principio fue el plan de Dios que su iglesia reflejase al mundo su plenitud y suficiencia. Los miembros de la iglesia, los que han sido llamados de las tinieblas a su luz admirable, han de revelar su gloria. Entonces, la iglesia, así como lo dijo Pablo, es el medio que Dios ha señalado para la salvación de los hombres. Y escúcheme, esto nos da pistas, porque si es el medio señalado por Dios para la salvación de los hombres, esto quiere decir claramente que la iglesia tiene que permanecer hasta el último momento donde la gracia está abierta. Tiene que permanecer porque a través de este medio es que Dios va a llamar a los hombres a la salvación. Alabado sea Dios. Por eso Pablo lo ratificó en Efesios diciendo que Dios se ha de dar a conocer a través de la iglesia, ¿ok? Ahora bien, hablando de la organización como tal,
Porque no podemos separar a la iglesia de un sistema organizado. No, en la Escritura eso no corresponde. Y eso quiero dejarlo claro. Quiero dejar claro que cuando hablamos de la iglesia, no hablamos de pedazos de carbón separados que arden en cada uno en un lugar diferente. No, hablamos de un sistema organizado, ¿ok? Un sistema organizado que se forma por seres humanos que Dios ha llamado de las tinieblas a la luz admirable. Pero tiene que haber organización. ¿Por qué? Porque si no hay organización, entonces la iglesia no tiene poder, no tiene capacidad. Dios es un Dios de orden, mis queridos hermanos. Y como Dios es un Dios de orden, entonces, ¿quién fundó la iglesia? Hay que tomar en cuenta eso, porque la iglesia tiene un fundador, y el fundador de la iglesia no es cualquiera, ¿ok? No es cualquiera. Mateo capítulo 16, verso 18, dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Fíjense que iniciando el tema, en Mateo 16, 18, si preguntamos ¿quién es el fundador de la iglesia? El fundador de la iglesia no es Pedro. No, ni Dios dejó sobre los hombros de un hombre tan débil como Pedro lo que es el fundamento o lo que es la roca principal que representa la iglesia. No, mis queridos hermanos. Y por supuesto, esto no fue heredado a papas, como aplica la Iglesia Católica Apostólica Romana. Lo siento, pero es la verdad. No. Sobre esta roca, Cristo está hablando de sí mismo. Edificaré mi iglesia. Noten cómo la llama. Mi iglesia. No la iglesia de Pedro, no la iglesia de Oliver, no la iglesia de los adventistas, no. Dice mi iglesia, o Cristo la reconoce como suya. O sea, Cristo mismo es el fundador de la iglesia. Y no solamente eso, estoy citando un texto del Nuevo Testamento, Mateo 16, 18, pero ya la iglesia estaba fundada desde el Edén, ¿ok? Cristo lo que está es ratificando la idea que ya presentó la Biblia desde el Edén, donde en Adán y Eva Cristo fundó su iglesia, esos primeros creyentes que pecaron, pero que entraron a la salvación a través de la obra de Cristo. Entonces Cristo dice: sobre esta roca, sobre mí, edificaré mi iglesia. Y noten lo increíble: las puertas del Hades, del sepulcro, no infierno, eso lo estudiamos en el tema anterior. Algunas versiones dicen del infierno. No, Hades es sepulcro. Y las puertas del sepulcro no prevalecerán contra ella. Miren cómo Cristo está diciendo: los reto a que ustedes quieran destruir a mi iglesia. Estoy comenzando por ahí a soltar ciertas prendas. Pero yo quiero ratificar eso de que Cristo es la piedra principal y el fundador de la iglesia. Y Él mismo le llama mi iglesia. De hecho, Pedro mismo lo aclara. En 1 Pedro 2:6, Pedro dice: por lo cual también contiene la escritura: he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él. Noten que no dice en Pedro, ni en el Papa Francisco, no, en Cristo, quien es la piedra principal que Dios puso en Sión. Y el que creyere en él no será avergonzado. Alabado sea el nombre de Dios. Una ratificación. El mismo Pedro, que escuchó las palabras de Cristo, ratifica y dice: la piedra principal del ángulo es Cristo, y quien crea en él no será avergonzado. Y Cristo mismo llamó a la iglesia mi iglesia, ¿ok? Pero voy a ratificar aún más. Yo no quiero que les quede la menor duda. Y aquí podría yo pasar toda la tarde mostrándole textos que confirman lo antes dicho. En Hechos 4:11, el propio Pedro se levanta en medio de un sermón y dice: este es Jesús, la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Así que, querido hermano, querida hermana, la piedra principal, fundador de mi iglesia, de su iglesia, de la iglesia de Dios, es
Cristo, ni Pedro, ni papas, olvídese de eso. Solo hay un fundador y es Cristo Jesús. Alabado sea su bendito y santo nombre. Ya por ahí usted puede tener una idea. Cuando yo hablo del final de la organización de la iglesia, ya usted puede tener una idea. O sea, para uno hablar del final de la organización de la iglesia, al primero que había que destruir es a la piedra principal. ¿Están conmigo o no están? ¿Están conmigo o no están, queridos hermanos? Yo les hago una pregunta. Yo quiero que se unan conmigo y que estén atentos al tema. ¿Por qué? Porque hay muchos individuos que se han levantado y que quieren atacar nuestras posiciones teológicas, nuestra convicción de que estamos en el redil del Señor. Y han querido atacar diciendo, no, es que la iglesia organizada va a dejar de ser. Quiero decirles algo, les tengo una noticia. La piedra principal y fundador de la iglesia a la que yo asisto es Cristo, no Pedro, no ningún papa, es Cristo. Y si Cristo es la piedra principal, óigame, yo le digo una cosa. Si usted quiere, ojalá lleguemos hasta el final de los tiempos y usted cara a cara me vea y me demuestre que esa piedra principal se rajó, se rompió o se dio. Yo no lo creo. Voy a comenzar por ahí tirándole una pinceladita. ¿Usted cree que esa piedra principal se pueda rajar o pueda sufrir? Ay, hermano, cuidado con eso. Cuidado con eso. Porque estamos hablando de que el fundador de nuestra iglesia es Cristo. Alabado sea su nombre. Ahora, voy a continuar. Le recomiendo que comparta este tema porque este tema es candela y usted no se lo puede perder. Pero además, suena el redoble, además de que Cristo es la piedra principal, casi nada. O sea, tenemos un fundamento sólido, tenemos una base sólida, la piedra principal del ángulo tiene solidez. Además, hay un fundamento. O sea, la iglesia no es casualidad, no es el resultado de la suerte. No, la iglesia se ha construido y se ha hecho un fundamento que ha costado sangre, lágrimas, sudor. Esto no ha sido así tan fácil. No ha sido así tan fácil, porque cuando usted mira que tiene una tremenda piedra principal en el ángulo que aguanta todo y que tiene un fundamento sólido, entonces la gente comienza a decir, oye, es verdad, eso no se cae así tan fácil, porque tiene un fundamento, además de una piedra principal importante, tiene un fundamento. Y quiero compartir con ustedes. Dice Efesios 2:20, edificado sobre el fundamento. Miren cómo Dios edificó su iglesia de los apóstoles y profetas, y vuelve y ratifica, por si acaso, hermano católico, hermano evangélico, siendo la piedra principal del ángulo Jesucristo mismo. ¿Sobre quién edificó Cristo su iglesia? Sobre sí mismo. ¿Y quién es el fundamento? Los profetas, los apóstoles. O sea, tenemos, se lo voy a decir así en español, tenemos el testimonio de estos profetas, de estos apóstoles en estos 66 libros de la Biblia, que es un fundamento que ha aguantado 6,000 años. Casi nada. Casi nada el fundamento. ¿Ok? Cuyo constructor es el mismo Dios, por cierto, que llama mi iglesia y que la ha fundamentado en los profetas y apóstoles. No andamos divagando, ¿no? Que vamos a llamar a Mahoma o vamos a llamar a Buda. No, nosotros tenemos a profetas y tenemos apóstoles que hablaron dirigidos por el Espíritu Santo. Y entonces, sobre este fundamento, donde Cristo es la piedra principal, los profetas y los apóstoles, entonces, fíjese cómo sigue creciendo la iglesia, Efesios 2, 21 y 22, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo
para ser un templo santo en el Señor. Y yo pregunto, ¿y quién coordina ese crecimiento? Mire cómo lo llama. El edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Nosotros somos piedras de ese templo. Y aquí le estoy hablando simbólicamente. Aquí le estoy hablando simbólicamente. Muchos se preocupan y dicen, hermano Oliver, pero la iglesia, el edificio, las oficinas de la conferencia general, de la unión, de la misión, de la división, la organización como tal. Hermano querido, quítese eso de la cabeza, no se preocupe por eso. Todo eso se va a quemar. Preocúpese por la iglesia como organización, como pueblo que Dios ha llamado, con fundamento bíblico, con los profetas que dejaron sus huellas con sangre, con apóstoles que lucharon tremendamente. Tenemos principios sólidos, posiciones proféticas sólidas, tenemos una organización sólida y el diablo está contra ella, pero eso es la iglesia como tal. Se lo voy a volver a repetir. Valga la redundancia de la repetición. Cristo es la piedra principal del ángulo. Él aguanta todo el peso que le echen. No se preocupe que esa piedra no se va a romper. Está garantizada. Sobre esa piedra, los profetas y los apóstoles edificaron todo nuestro fundamento. Por eso usted tiene 28 doctrinas, posiciones proféticas bien cimentadas. ¿Por qué? Porque tenemos profetas y apóstoles que dieron su vida por ese fundamento. Y nosotros vamos creciendo en Cristo Jesús como un templo santo del Señor y somos piedras vivas que van formando ese templo que se llama la iglesia para morada de Dios y de su Santo Espíritu. Puede ser más clara la Escritura. Hermano Oliver, pero ¿y qué va a pasar cuando venga la ley dominical? ¿Qué va a pasar con los templos? Ya vamos para allá. No se me adelante ni se me atrase. Pero le pregunto a mi gente, ¿hasta aquí cómo vamos? ¿Hasta aquí cómo vamos? Porque lo que viene es candela y ojalá que aquellos que han abandonado la iglesia porque creen que la iglesia va a naufragar y usan sus medios para atacar, ojalá que vean este programa. A ver si se arrepienten y el Señor los recibe de vuelta, arrepentidos de corazón. Vamos bien, ¿verdad? Dice la audiencia que vamos bien. Como vamos bien, entonces sueno el redoble y quiero leerles algunos textos de la sierva del Señor porque esto es interesante. Mire lo que dice la sierva del Señor. La iglesia es la fortaleza de Dios, su ciudad de refugio, que Él sostiene en un mundo en rebelión. Óyeme, yo le digo una cosa, yo le voy a decir una cosa con sinceridad. Si la sostuviera el pastor Ted Wilson o Mark Finley o el pastor X o Y de cualquier iglesia, yo estuviese preocupado. Si la sostuviese Pedro, que ya está muerto, yo estuviese preocupado. Pero no, querido hermano. Él sostiene a su iglesia en un mundo en rebelión. Y es una fortaleza, una ciudad de refugio. Bendito sea el nombre de Dios. Cualquier traición a la iglesia, atención, oído al tambor, cualquier traición a la iglesia es traición hecha a aquel que ha comprado a la humanidad con la sangre de su Hijo unigénito. Cualquier traición a la iglesia es traición hecha a aquel que ha comprado a la humanidad con la sangre de su Hijo unigénito. Desde el principio, las almas fieles han constituido la iglesia en la tierra. ¿Se da cuenta cómo el concepto que le presenté es totalmente bíblico? Cristo es la piedra principal, los profetas y los apóstoles el fundamento y nosotros piedras vivas que vamos construyendo una iglesia santa para Dios y su Santo Espíritu. Clarito, clarito. Por eso cuando yo veo algunos personeros, y les voy a dar algunos consejos en este tema que son importantes. Cuando yo a veces veo algunos personeros que dicen ser adventistas del séptimo día, pero usan sus ministerios
única y exclusivamente para tirarle golpes a la iglesia, atacar a la iglesia, exponer a la iglesia públicamente, criticando que este hizo, que este no hizo, que mire lo que entró aquí, que mire lo que salió allí. Hermano, húyale a esos ministerios como se le huye a la lepra. Húyale como se le huye a la lepra. Ah, no, hermano Oliver, pero entonces vamos a cerrar los ojos. No, yo no estoy hablando de cerrar los ojos. Yo estoy hablando de que nosotros tenemos que utilizar todos los medios que tenemos para presentar a la iglesia de Dios, presentar lo que Dios quiere para esta iglesia, atraer a las almas a Cristo, y no para andar todo el tiempo atacando y tirándole piedras, que es lo que muchos ministerios, lamentablemente buscando likes, buscando que los vean, están haciendo, criticando administraciones, criticando a gente, exponiendo todo. Da vergüenza, da vergüenza. ¿Por qué usted no agarra sus redes y expone todos los problemas que tiene en su familia? Y expone todos los escándalos que tiene en su familia. Ah, le daría vergüenza. Y hay personeros que se encargan solo de esto. A mí me da pena ajena. ¿Y cuánta gente comparte eso? Porque a la gente cómo le gusta un chisme. No, hermano. Si vamos a usar los medios, que sea para glorificar el nombre de Dios y hablar lo mejor que tengamos en cuanto a la iglesia. Amén. Si hay que enfrentar algún conflicto, hay que enfrentarlo. Pero en familia, como Dios manda. Así que cuidado con eso, mis queridos hermanos. Húyale como se le huye a la lepra a ese tipo de gente. Y les pregunto a mi gente, ¿hasta aquí cómo vamos? ¿Hasta aquí cómo vamos? No, yo no quiero, hermano, este no es un programa de chisme. Yo no quiero que por favor en el chat ni en ningún lado vayan a citar sitios web. De hecho, le doy el permiso a los administradores que tengo hoy día pendientes del programa a que cualquiera que coloque páginas web, cantantes, pastores o publique uniones o cualquier cosa, por favor, a esas personas las bloquean. Porque el fin de este programa es aclararle a usted que Dios tiene una iglesia. Que Dios tiene una iglesia. El fundador es Él. Él levantó el fundamento en los profetas y los apóstoles. Usted y yo somos piedras en esa iglesia. ¿Ok? La Biblia claramente dice que Él la sostiene. Así que por ahí vamos bien. Y como consejo adicional, húyale a cualquiera que ataca a la iglesia exponiendo los problemas de la iglesia, porque esas personas lo que están buscando es likes, es dañar la reputación de la iglesia y lamentablemente es causar peores escándalos y andar con chisme. Y nosotros no podemos aprobar esas cosas. Pendiente con eso, mis queridos hermanos. Atención. Como vamos bien, agradezco por el apoyo. Entonces, suena el redoble y quiero ponerles dos ejemplos de cómo se movió la iglesia. Miren que el tema está entrando en lo candela. Prepárense, compártanlo, porque este tema va a estar candela. Yo se los digo de antemano. El hecho de que hablemos con amor y que presentemos la verdad no quiere decir que vamos a ponerles pañitos tibios. No, vamos a hablar la verdad con sinceridad, pero siempre cuidando no ofender ni ser de alguna manera groseros, hostiles, no, porque el presentar la escritura con amor y gentileza no quita la valentía. Atención con eso. Ustedes recordarán que Dios llamó a Israel como su iglesia. En el pasado, Israel como nación fue llamada a constituir su iglesia. Hizo su trabajo, aunque no lo crean, Israel hizo su trabajo. Los profetas del Antiguo Testamento, la mayoría eran oriundos de Israel. Ellos hicieron su trabajo, pero lamentablemente en conjunto no cumplieron con la misión. Y ustedes conocen cómo Cristo les dio un ultimátum. En Mateo 23:37, Cristo le dijo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. En pocas palabras, estás matando a los que mi Padre, a los que como tal Dios utiliza para fundar y preparar el fundamento de la iglesia. Y les dice: ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos, que representarían los miembros, como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? No quisiste. ¿Por qué? Porque Dios es un caballero. Dios llama a las personas a formar parte de su iglesia, pero las personas tienen que decidir. Y, hermano querido, Dios es un Dios de decisiones. Dios no se queda viendo el desastre y Dios no,
vamos a ver eso así y que eso solo se acomode. No, Dios toma decisiones. Y finalmente, usted recordará que en Mateo 23:38, hablando sobre Israel, Cristo dijo: he aquí vuestra casa os es dejada desierta. Esto fue una sentencia. Lamentablemente, Israel no cumplió con la misión que ellos mismos se comprometieron. Éxodo capítulo 19, usted lo puede leer. No cumplieron con la misión. Pero por esa razón, la misión no iba a dejar de cumplirse. No iba a dejar de fomentarse. No iba a tratar de lograrse. Dios no está esperando por nadie. Aunque Israel cumplió su función. Yo quiero decirle, mire, de ahí salieron los profetas, de ahí vino Cristo. De hecho, de allí salieron los apóstoles. De hecho, de ahí muchos sacerdotes creyeron. ¿Ok? O sea, aunque Israel como nación no cumplió en su medida el reto y la misión que Dios le había colocado, Israel como iglesia dejó muchos resultados. ¿Ok? Y Dios no depende de uno, de dos. No, Dios tiene muchas formas de actuar. De hecho, el papel de los gentiles fue profetizado en el Antiguo Testamento, y de hecho Cristo, antes de citar en Mateo 23 esta sentencia sobre Israel, Cristo narró una parábola donde estaba la cara de lo que era el llamado que Dios le hizo a Israel para cumplir esa sagrada misión y el llamado que Dios le haría a los gentiles, y lo presentó en una parábola. Miren cómo lo presentó sencillito. Mateo 21:28 habla de la parábola de los dos hijos. Pero ¿qué os parece? Un hombre tenía dos hijos y acercándose al primero le dijo: hijo, ve hoy a terminar o a trabajar en mi viña. Se acercó el primero. Es una vid bien grande, una viña. Este hombre representa a Dios. Se acerca a su primer hijo y le dice: anda a trabajar en mi viña. Y noten cómo Cristo narra la parábola. Respondiendo, él dijo: no quiero. Pero después arrepentido fue. Versículo 30. Y acercándose el otro, recuerden que eran dos, le dijo de la misma manera, y respondiendo él dijo: sí, Señor, voy. Y no fue. Y luego Cristo les dice: ¿y cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Bueno, el que fue, el que dijo que no iba, pero fue. Aquí usted tiene cómo funciona el reino de los cielos. Dios llamó a Israel, le dijo: ve. Israel dijo: iré, y no fue. Que hubo resultados en parte, sí los hubo, pero definitivamente Dios tuvo que quitar de los hombros de Israel esta misión tan importante como nación. Y en el verso 29 usted nota que uno dijo que no iba y al final fue arrepentido. Eso representa a los gentiles y nos representa a nosotros. O sea, aquí nosotros podemos notar, querido hermano, querida hermana, y se lo digo de corazón, Dios te ha llamado. Dios te ha llamado. Dios te ha llamado a cumplir una misión. Yo te pregunto, ¿la misión de Israel era la misma de los gentiles? Sí. ¿El mensaje es el mismo que Dios le dio a Israel a los gentiles? Sí. Pregunto, ¿la misión, el objetivo, los dones eran los mismos? Sí. Uno no dijo que iba y no fue. El otro dijo que no iba y fue. Lo que quiere decir es que tú y yo tenemos que ser cuidadosos, porque Dios nos ha llamado a nosotros y nos hemos comprometido a ir. Pero quiero decirte que Dios no depende ni de ti ni de mí. Cumplamos con nuestro compromiso, hermano. Ahí afuera hay millones de millones esperando el gran llamado que Dios hará. Y la profecía dice que vendrán a formar parte de la iglesia que Dios tiene en la tierra. El gran problema no es ese. El gran problema es cuidadito contigo y conmigo de nosotros no irnos. Porque ahí sí sería una tragedia. Ahí sí sería una gran tragedia. Ah, hermano, es que la organización va a terminar. Imagínense, la organización va a terminar. Como que dependemos del pastor Ted Wilson. Entonces, óyeme, pobrecito, esto va a terminar mal. No, el fundador es Cristo. Quien la sostiene es Dios. Los pilares que tenemos debajo de nosotros son los profetas y los apóstoles. Nosotros somos piedras vivas. ¿Cómo que va que la organización? ¿De dónde sacan ese cuento? Por amor al Señor. Y ya le voy a demostrar cómo va a funcionar la organización en los días que se acercan, que son días proféticos, días donde no habrá libertad. Prepárese, porque el tema de hoy le dije que es candela. Entonces, ¿cómo es eso? No, que la organización, olvídese de eso.
Eso sí le doy un consejo. Cuidado porque Dios necesita zarandear a su iglesia. Sí, señor. El zarandeo es para que quede lo que tiene que quedar. Y no se sorprenda por escándalos, no se sorprenda por situaciones. Su misión es tener la mirada puesta en el autor de la fe, que es Cristo. Amén. ¿Estamos claros? ¿Estamos claros? Entonces, como estamos claros, ahora yo voy a entrar en un punto que es clave y que todo adventista debe estar al tanto de este punto. ¿Ok? Hermano, el tema de hoy es un tema para compartir. Envíeselo al que usted más quiera, porque es un tema para compartir. Ahora mismo, estamos viviendo un periodo en la historia del cristianismo que es un periodo muy delicado. Muy delicado. Y que ese periodo se parece mucho. Escuche lo que le voy a decir. Ese periodo se parece muchísimo al periodo, y no es para sorprendernos, que ocurrió justo antes de que la Iglesia Católica Apostólica tomara el poder de Roma y uniera la Iglesia y el Estado. Estamos justo en ese borde que ocurrió ya en el pasado, ¿ok? Entre el año 300 al año 538. Estamos justo en ese borde. Vuelvo y repito. Prácticamente es un paralelismo bíblico. Estamos viviendo los días que anteceden la unión de la iglesia y el Estado, como ocurrió en antaño. Y esos días son peligrosísimos. Los días que estamos viviendo para nosotros los cristianos creyentes que formamos parte de esa iglesia, de la iglesia de Dios, son días peligrosísimos. Y usted dirá, ¿por qué, hermano Oliver? Yo le voy a dar una pincelada para que usted vea cuál era la condición espiritual en esos días que son idénticos a los días que vivimos cuando estamos al borde de que la iglesia y el Estado vuelvan a reinar. Suena el redoble y prepárese, porque le voy a hablar de la iglesia de Pérgamo. La iglesia de Pérgamo es la iglesia que justo coincidió en el orden bíblico de las 7 iglesias con ese momento histórico. Y quiero que mire las características de la iglesia de Pérgamo. Mire las características. Apocalipsis 2:14. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. Óyeme. ¿Sabe qué? Yo tengo un tema completo en esta serie. Recomiendo que lo vea y que vea toda la serie. De hecho, este es el tema 27. ¿Ok? Donde hablé sobre las 7 iglesias. Importante. Y Balaam tenía la característica que se vendió por dinero. Y noten lo que es la iglesia de Pérgamo. O sea, ya comienzan a presentar de ella unas características que son bien delicadas, porque es una iglesia que comienza a negociar. Eso es lo que hizo Balaam. A negociar, lamentablemente, para apostatar. Lamentablemente. Estoy hablando de la iglesia de Pérgamo que apuntaba a la iglesia entre el año 300 y algo al año 538. Pero mire las características. Que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, comer de cosas sacrificadas a los ídolos. Miren el cuadro terrible. Y a cometer fornicación, o sea, a mezclar lo santo y lo profano. Ese era el ambiente de la iglesia en los días justo antes de que la iglesia y el Estado se unieran, que son muy parecidos a los días que estamos viviendo. Y usted dirá, hermano, pero vaya al grano, tranquilo, vamos con calma. Tómese una agüita, vamos con calma. Comentario bíblico adventista, Apocalipsis 2:13. El periodo de la historia de la iglesia correspondiente a Pérgamo puede considerarse como que comienza alrededor del tiempo en que el emperador Constantino favoreció la causa de la iglesia en el año 313 después de Cristo, o en el de su aparente conversión en el año 323 y termina en el 538. Le voy a decir qué significa esto en español. Lo que significa esto en español es lo siguiente, y ya vamos a ir a eso. Que la iglesia, de ser una iglesia perseguida, de ser una iglesia azotada por la espada, que se
tenía que congregar a escondidas, que tenía que predicar a escondidas, donde había martirio, de ser una iglesia que estaba en una situación muy complicada por el Imperio Romano, pasó a ser una iglesia con libertad. Pasó a ser una iglesia donde se podía predicar el evangelio gracias a que el imperio daba permiso. Pasó a ser una iglesia reconocida. Pasó a ser un tiempo de, en vez de persecución, un tiempo de libertad. Pregunto, ¿se parece al nuestro? ¿Sí o no? Se parece a nuestro tiempo, donde usted puede abrir Facebook, puede abrir YouTube y ver mi programa y decir, ay, mira, el hermano Oliver está hablando de esto que son temas candela, y nadie lo limita porque hay libertad de culto, hay libertad de expresión. ¿Se parece mucho a nuestros días? Sí, eso eran los días justo antes de que se uniera la iglesia y el Estado. Constantino dio permiso y la iglesia, de ser perseguida, de vivir en catacumbas, de matar a los creyentes, ahora pasó a ser una iglesia aceptada por la sociedad. Y ahora quiero compartir con ustedes esta cita. El conflicto de los siglos, página 40, párrafo 3. El gran adversario se esforzó entonces por obtener con artificios lo que no consiguiera por la violencia. Porque es que el diablo se disfraza. El diablo dijo, los he matado, los he echado a la fiera, los he perseguido, les corté la cabeza, los maté a espada y no se rinden. ¿Saben por qué? Porque el fundamento de la iglesia, el fundador y el que la sostiene es Cristo. Amén. Pero el diablo, que es una cosa seria, dijo, voy a cambiar mi método. Cesó la persecución y la reemplazaron las peligrosas, ¿note cómo lo llama? Las peligrosas seducciones de la prosperidad temporal y del honor mundano. ¿Le suena eso a nuestros días? Ah, hermano Oliver. O sea que en nuestros días el diablo está usando el mismo método, sí. El mismo método. En el año 1798 cesó por ley la persecución, aunque pasó un tiempo, por ejemplo en Venezuela todavía en los 1900, decir que yo era adventista me veían como un hereje. Pero hoy día estamos viviendo como en antaño, donde había libertad. El diablo usa eso. Y dice, cesó la persecución y la reemplazaron las peligrosas seducciones de la prosperidad temporal y del honor mundano. Lamentablemente en nuestro medio hay gente en la iglesia que busca honor temporal, sí, y que busca honor mundano, sí, lo lamentamos, porque nosotros no debemos buscar eso. Si hay un honor que hay que buscar es en el cielo, colocando allí nuestra fe y nuestra mirada en Cristo Jesús. Los idólatras fueron inducidos a aceptar parte de la fe cristiana, al par que rechazaban otras verdades esenciales. ¿Les suena eso? Increíble. Es una repetición de la historia. Ese es el momento que estamos viviendo. Ay, hermano Oliver, con razón entonces hay tanto conflicto. Porque el diablo cambia sus métodos. El diablo se dio cuenta que persiguiendo no lograba. Bueno, ahora voy a dar libertad. Voy a emborracharlos de tanta libertad. Y el resultado, bueno, que la gente comenzó a creer medias verdades. ¿Le suena eso? ¿Ok? Estoy haciendo una comparativa. Yo quiero que entienda que ese tiempo es un paralelismo a nuestro tiempo. Pero voy a seguir leyendo. Miren este pasaje que es uno de mis santos y seña. 2 Timoteo 3:12. Y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús, ¿qué van a padecer? A flores. Les van a llevar flores, les van a dar premios, se van a ganar un Grammy, los van a llevar ahí a Hollywood para darle un Oscar. Dice Pablo, recibirán persecución. Así de claro, el que quiera vivir piadosamente recibirán persecución. Ahora, la pregunta clave es, ¿y por qué hoy día tenemos tanta libertad? ¿Por qué hoy día no hay persecución de ningún tipo? ¿Por qué esa persecución cesó y no se ha levantado nuevamente? ¿Por qué tenemos tanta libertad hasta de predicar por las redes sociales, por la radio, por televisión y presentar estos temas y hablar abiertamente? Deje que la sierva del Señor responda. El conflicto de los siglos, página 45, párrafo 2.
¿Por qué entonces parece adormecida la persecución en nuestros días? Yo le pregunto a mi gente, ¿cuántos quieren leer la respuesta? ¿Cuántos quieren leer la respuesta? ¿Por qué parece adormecida la persecución en nuestros días? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuántos quieren leer la respuesta? Estoy haciendo un paralelismo a nuestros días y prepárense porque voy a ir a los días que se nos acercan, que son días terribles, ¿ok? Para ver si la organización va a caer, porque esa es la pregunta que hay hoy, ¿ok? ¿Por qué la persecución está adormecida? ¿Qué es lo que hay detrás de eso? ¿Por qué nadie nos persigue? Ok, ¿están listos? Vamos a leerlo, vamos a leerlo. El único motivo es que la iglesia se ha conformado a las reglas del mundo y por lo tanto no despierta oposición. ¿Cómo, hermano Oliver? Hermano, mire, yo le voy a decir una cosa. Si usted va a los profetas no vienen con pañitos tibios, los profetas vienen con pañitos calientes. Los profetas vienen con pañitos calientes. El único motivo es que la iglesia se ha conformado a las reglas del mundo y por lo tanto no despierta oposición. La religión que se profesa hoy no tiene el carácter puro y santo que distinguiera a la fe cristiana en los días de Cristo y los apóstoles. O sea que Satanás hoy nos tiene aplicados a nosotros el método que aplicó también en los días de Constantino, donde mataba, perseguía y más se bautizaban. Satanás dijo, óyeme, no me está sirviendo el método, vamos a cambiar. Ay, ¿qué vas a hacer, Satanás? Bueno, voy a hacer que Constantino apruebe una ley a favor del cristianismo. Y la aprobó. Y entonces hubo libertad. Y entonces el resultado de esa libertad fue el conformismo. El resultado de esa libertad fue que los cristianos comenzaron a buscar honor y gloria mundanal. ¿Le suena eso? ¿Le suena eso? Y entonces la sierva del Señor pregunta, ¿y por qué hoy día, en nuestros días, hoy, hermano, que usted y yo estamos vivos, por qué no se levanta persecución? Porque estamos haciendo un paralelismo a los días de Constantino. Justo antes de que se uniera la iglesia del Estado, el diablo está repitiendo la metodología. Nos hemos conformado a las reglas del mundo. Triste realidad, triste realidad. Entonces, no se sorprendan, este es el punto que quiero llegar, no se sorprendan a que haya conflicto. No, hermano Oliver, que es que están ordenando mujeres al ministerio. ¿Y que se votó la última conferencia general? La última asociación, en la conferencia general, perdón, que se votó que no se podía. Y se está haciendo así. Óyeme, se parece mucho a lo que pasa a nivel de la sociedad, ¿verdad? Donde hay una pelea feminista y la mujer que tiene que tener más poder. Y pareciera que nos estamos conformando con las reglas del mundo. Y con todo y que se dijo no, igualito algunos lo quieren hacer, pasando por encima de pólizas y entonces vienen los conflictos. Entonces, hermano Oliver, ¿y el movimiento LGTBQ+? Pregunto, ¿eso tiene que ver con el mundo? Sí. ¿Quiere penetrar la iglesia? Sí. ¿Y le sorprende que el diablo esté usando este método? Hermano, el diablo está usando sus métodos. Y como él ya sabe que le fue bien, entonces quiere zarandear a la iglesia. ¿Por qué usted se sorprende? ¿Por qué usted se sorprende? Se sorprende por algo. Por amor al Señor, eso es lo que está pasando. Eso es lo que está pasando, se lo estoy mostrando en paralelo. Por eso hoy día la iglesia está como está, porque está enfrentando problemas debido a que estamos chévere, tranquilos, libres, podemos predicar. El diablo nos ha soltado la cabulla, como dicen, el mecate, nos ha soltado la rienda para que nosotros hagamos y prediquemos y salgamos. Pero el diablo dice, mientras no se vayan al punto que yo quiero, son problemas. Eso sí, si en algún momento levantan la verdad, hay que perseguirlos. Con cualquier método hay que buscar la manera de perseguirlos. Pero mientras tanto, que hagan y que hagan. Porque tienen libertad y entonces el mundo se los va a comer. Está tremendo, ¿verdad? Pero yo voy a avanzar porque el tiempo es corto. Fíjense esta parte que se halla en Mateo 13:27 que va a seguir pintando lo que estamos presentando. Noten que yo quiero que usted vea el orden que yo estoy llevando. Primero presenté el fundamento que tiene la iglesia. Cristo es el fundamento principal, fundador, y quien la sostiene es Dios.
Luego presenté que fue fundada sobre apóstoles y profetas. ¿Ok? Nosotros somos piedras vivas dentro de esta fundación. ¿Ok? Presenté el rol que jugó Israel, pero que el Señor lo pasó directamente a los gentiles porque el Señor no está esperando por nadie. Así que el rol sigue igualito, pero en manos de otro grupo. ¿Ok? Ahora bien, luego quise entrar con ustedes al tiempo que estamos viviendo para que ustedes entiendan por qué hay tantos conflictos hoy. Eso es importante que usted lo entienda. Hay tantos conflictos hoy porque tenemos libertad. Satanás cambió el método, no está persiguiendo, nos ha dado toda la libertad y ha permitido que el cristianismo pueda llenar al mundo libremente, pero que el mundo sea invadido o el cristianismo sea invadido por el mundo. Y la iglesia está siendo invadida, hermanos. Por eso los conflictos que estamos enfrentando. Por eso, porque el diablo está atacando por todos lados, utilizando esa libertad y ese conformismo. Entonces, quiero que vean hacia dónde vamos, ¿no? Quiero que vean. Y usted dirá, hermano, ¿y de dónde salió toda esa gente que está en favor de traer toda esa complicación dentro de la iglesia? Cristo lo explicó en Mateo 13:27. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Claro. En la respuesta Cristo le dice, es que vino un enemigo y sembró la cizaña. Hermano, no podemos evitar que en la iglesia hayan dos grupos. Es inevitable, y yo quiero que usted lo entienda, en la iglesia no hay un grupo, ni hay 3, ni hay 4, ni hay 10, hay 2. 2 nada más. La buena semilla y la cizaña. Hay 2. Hermano, pero ¿cómo es posible si esta es la iglesia de Cristo cuyo fundador es Dios, que la sostiene, fundada en los profetas y los apóstoles? Toda la vida ha sido así. 2. Trigo y cizaña. Es el método de Satanás para invadir a la iglesia. Ahora bien, mire lo que dice la sierva del Señor. El conflicto de los siglos, página 40, párrafo 3. Profesaban aceptar a Jesús como hijo de Dios. Ojo, que siguió en el paralelismo en los días de Constantino. Los paganos que aceptaron, entre comillas, el cristianismo y dieron libertad. Y ahora se pueden congregar, no hay ningún problema. Salgan de las catacumbas. Miren si se parece a nuestros días. Profesaban aceptar a Jesús como hijo de Dios y creer en su muerte y en su resurrección. Amén. Pero no eran convencidos de pecado, ni sentían necesidad de arrepentirse o de cambiar su corazón. Óyeme, se parece muchísimo a los días que estamos viviendo. ¿Se da cuenta cuál es el resultado de que Satanás dé libertad para que el evangelio llegue y para que nadie sea perseguido? Comienza a creer mucha gente comienza a creer en lo que quiere creer, en lo que le conviene creer y no en lo que Dios quiere que crea. Entonces profesaban aceptar a Jesús. Yo acepto a Jesús y creo en su muerte y creo en su resurrección. Mira, pero tienes que hacer estos cambios, hay que hacer un cambio en la alimentación. Mira, en lo que tú estás escuchando, en lo que tú estás viendo, recuérdate del sábado. Pero no eran convencidos de pecado, ni sentían necesidad de arrepentirse o de cambiar su corazón. No, cambiar el corazón no me gusta. Me gusta la música de la iglesia, sí. Me gusta, pero cambiar el corazón no. Habiendo hecho algunas concesiones, propusieron que los cristianos hicieran las suyas para que todos pudiesen unirse en el terreno común de la fe en Cristo. Por ejemplo, hermano, ¿y qué tiene de malo que el movimiento LGTBQ+ sea aceptado en la iglesia? Bueno, mire, yo no tengo ningún problema que a mi iglesia vengan de visita personas que tienen conflictos en cuanto a su sexualidad, homosexuales, lesbianas, transexuales. Yo no tengo ningún problema que visiten nuestra iglesia. Eso sí, el fin de nuestra iglesia es que sean convertidos sus caminos a los caminos del Señor. No que vengan a practicar y hacer esas cosas que practican en el mundo y las traigan a la iglesia. No, al contrario, si usted va a venir a mi iglesia, es para que conozca al Dios verdadero y se aparte de ese pecado. Porque ese pecado trajo rebeldía en el mundo y trajo desgracia al mundo. Y Dios no lo avala. Entonces, fíjense cómo se parece muchísimo. Se parece muchísimo. Hoy día, muchos quieren hacer concesiones. Es que hay mucha gente buena gente en el movimiento LGTBQ+.
Es posible. Es que hay mucha gente, buena gente, en tal o cual pandilla o tal. Es posible. Pero no. El fundamento de nuestra iglesia es Cristo y se fundamentó en los apóstoles y los profetas. Yo no puedo crear una nueva rueda porque aquí está la que Dios creó y esta es la que me guía. Entonces, ¿pueden ser recibidos? Claro que sí. ¿Acaso la iglesia no es para aceptar y recibir a pecadores? Hermano, a mí me ha tocado dar estudios bíblicos. Una vez di un estudio bíblico en una peluquería que me invitaron y di completa la fe de Jesús. Y habían por lo menos 15 personas que practicaban la homosexualidad allí. Yo no tenía ningún problema, no me daba vergüenza ir para allá y predicarles el evangelio. Y les hablaba la verdad. Les abría Mateo 24, les presentaba lo que dicen las profecías y se miraban las caras. Cumplía con mi misión. Algunos aceptaron el evangelio, sí lo aceptaron. Gloria a Dios. Cambiaron su vida, sí las cambiaron. ¿Fueron bien recibidos? Claro que los recibimos. Pero venir nosotros a traer movimientos LGBT con todos esos números o letras a la iglesia y que vengan a hacer, no, mi querido hermano. O sea, para eso no, la iglesia no está llamada. Esto fue un error grave. O sea, nosotros hacemos concesiones, ustedes hagan la suya para que pudiesen unirse todos en un terreno común en la fe en Cristo. No se puede, mis queridos hermanos. Miren otro paralelismo, otra cosa que ocurrió. Entre los que profesan el cristianismo ha habido siempre dos categorías de personas. ¿Está notando que no soy yo el que lo dice la sierva del Señor y lo dice la Escritura, trigo y cizaña? La de los que estudian la vida del Salvador y se afanan por corregir sus defectos, alabado sea Dios, y asemejarse al que es nuestro modelo. Noten el primer grupo, yo quiero enfatizarlo, ese es el trigo. Los que estudian la vida del Salvador, no es que andan en la iglesia calentando la banca y son adventistas del séptimo día, 7-Eleven, 11 de la mañana, y luego no saben más de la iglesia. No. Estas son gente que tienen una experiencia personal con Dios. Quieren asemejarse al modelo que es Cristo. Amén. Ese es el primer grupo. Y la de aquellos que rehuyen las verdades sencillas y prácticas que ponen de manifiesto sus errores. No, hermano Oliver, usted hábleme de todo menos de doctrina. ¿Por qué? ¿Para qué entonces tú vienes al Señor si no quieres que te transforme? ¿O te da vergüenza decir que tú crees que los muertos nada saben, que hay que hacer un cambio alimenticio, que tú guardas el sábado? ¿Te da vergüenza decir eso si eso es palabra de Dios? Aún en sus mejores tiempos, miren esto, aún en sus mejores tiempos la iglesia no contó exclusivamente con fieles verdaderos, puros y sinceros. Entonces yo hago una pregunta. ¿Estamos claros, querido hermano, querida hermana? Por favor, yo no quiero que pongan mensajes que lamentablemente nuestra iglesia. No. Este programa no es para eso. No es para eso. Este programa es una advertencia. Y les dije anteriormente que por favor, mi consejo personal, usen las redes para predicar el evangelio y no para andar criticando a la iglesia. Y húyanle a los que lo hacen como le huyen a la lepra, porque eso no es lo que Dios nos mandó a predicar. Dejen a aquellos que hagan lo que quieran hacer, que Dios pondrá todo en su momento, en su lugar, pero esa no es la forma. ¿Ok? Por favor, se los pido de corazón. Yo quiero que estén conmigo. Y vamos a repetir, porque en la repetición está el aprendizaje. En primer lugar, ¿quién fundó la iglesia? Cristo. ¿Quién es la piedra angular? Cristo. Dios colocó a Cristo como piedra principal. Tercera pregunta. ¿Quién la sostiene? Cristo. ¿Quién es el fundamento? Los profetas y los apóstoles. Aquí lo tenemos. ¿Quiénes son las piedras que componen ese edificio santo? Piedras vivas, usted y yo. Amén. Entonces, ¿hay alguna duda que ese fundamento, que esa piedra principal se vaya a rajar? Olvídese de eso. Eso no va a ocurrir. Esa piedra aguantó todo el peso de nuestro pecado y venció por nosotros.
Ok, primera enseñanza. Segunda enseñanza, importante. Dios llamó a Israel, compuesto por individuos, no cumplieron con la misión. Entonces Dios utilizó para cumplir la misma misión otro grupo que hoy día comprende también a los gentiles. ¿Ok? Eso es importante. La misión es la misma, el trabajo es el mismo. De hecho, de Israel salieron muchas cosas buenas. Vino Cristo, vinieron los apóstoles, vinieron los profetas. Pero Dios ahora tiene pueblo en todo lugar y todos estamos llamados a predicar el evangelio. 2. 3. Se sorprende por los problemas que vive la iglesia. Ya yo le expliqué cuál es el problema y lo hice con la escritura y el espíritu de profecía y le hice un paralelismo. El diablo persigue, mata, a espada, a cuchillo, amenaza. Cuando él ve que la obra crece, porque la obra crecía increíblemente, mientras mataban uno se bautizaban 100. Entonces el diablo dice, voy a cambiar el método. ¿Qué es el método que está usando hoy? ¿Cuál es el método? Libertad. Cuando hay libertad, se cumple lo que pasó en el año 311 al 321 hasta el 538. La gente se relaja, ya somos libres, nadie nos persigue, comienza a haber unión con el mundo se mete en la iglesia, comienza a haber un zarandeo, comienzan los escándalos, comienzan los problemas, que yo quiero una pastora en mi iglesia, que yo quiero que acepten el movimiento LGBTQ más dentro de la iglesia. Comienza todo ese lío. ¿Por qué? Porque la iglesia está en un momento donde lamentablemente el diablo ha creado un ambiente para que el mundo ataque a la iglesia y se meta en la iglesia y haya concesiones. Y eso es lo que estamos viviendo hoy. ¿Qué debemos hacer nosotros? Concentrar nuestra mente en Cristo, porque la Biblia dice que hay dos grupos y nosotros tenemos que concentrarnos en pertenecer al grupo que ama al Señor y que está dispuesto a dar la vida por Cristo y su iglesia. Amén. Ahora bien, déjelo más candela para el final. Pero ya ha pasado casi una hora del programa y prácticamente no tengo mucho tiempo para terminar el tema. Y por lo menos voy a necesitar, para lo más candela del tema, voy a necesitar 20 minutos. Entonces, como yo soy un caballero, y mire lo que viene. Esa fue la introducción a lo que a usted le interesa sobre el final. La iglesia está llegando al final de ser una iglesia organizada. Cuando venga lo que profetiza la Biblia y venga la unión de la iglesia y del Estado, se acabará la organización, dejará de existir, caerá la iglesia. Entonces, usted me dice, yo soy un caballero. Sigo, termino con el tema, o lo dejamos hasta aquí, y quizá en el 2025, o 2024, o 2031, yo se los presente. Yo soy un caballero, hermano. Yo soy un caballero. Me están faltando por lo menos 20 minutos, pero viene lo más candela. ¿Sabe por qué? Porque ya los llevé hasta nuestros días. Y ahora usted dice, óyeme, con razón, tanta cosa y tanto escándalo. Buen consejo, no publicar nada que le dé una mala imagen a la iglesia. Al contrario, tenemos que ser personas que hablen de las maravillas que Dios está haciendo a través de su iglesia. Pero ¿qué va a pasar en los últimos días? Ustedes quieren saberlo. Como quieren saberlo, suena el redoble. Y aquí le voy a responder en esta parte del programa a aquellos malintencionados que miran los conflictos, que miran todo este ataque que el diablo está llevando adelante, lamentablemente, y entonces quieren pescar hasta me han llegado comentarios que hay algunos que están animando a hermanos a abandonar la iglesia, argumentando que la iglesia ya está rota, que se ha dividido, que ya no hay una organización, que cada quien está haciendo. Algunos me dicen que hasta hay gente que está animando a otros a salir. Ni ellos saben a dónde. Imagínense un barco que se tambalea en medio de la tormenta. No, hermano Oliver, hay que salir del barco. ¿A dónde? ¿A dónde vas a salir, hijo? Ellos no saben, pero son malintencionados. Cuidado con esta gente. Si a los que critican a la iglesia y usan las redes para solo exponer a la iglesia públicamente, le van a oír como a la lepra, a estos húyenle como si tuviese lepra y todas las enfermedades del mundo. Cuidado con eso.
Cuidado con eso, porque quien está en el timón es Cristo. Les voy a contar algo y les voy a dar un consejo. Si usted quiere saber qué va a pasar con la iglesia como organización, no olvide que la iglesia como organización tiene un fundador que es Cristo. Tiene uno que la sostiene que es Dios. ¿Ok? No es usted y yo que diezmamos y ofrendamos. No, es Dios quien la sostiene. Que nos utiliza, pero la sostiene Dios. Sobre los profetas y los apóstoles. Y usted y yo somos un bloque vivo dentro de esa iglesia. Ok. Importante, ¿verdad? Ya hemos entendido todo esto. Pero quiero contarle algo. Algo importantísimo. Si usted quiere entender cómo va a funcionar la iglesia cuando la iglesia y el Estado se unan y se venga una persecución como nunca ha habido sobre la tierra y se nos llame de todo, hereje, golpista, se nos ponga cualquier epíteto. Si usted quiere saber qué va a pasar con la iglesia como organización, le voy a dar un consejo. Léase el libro de Hechos de los Apóstoles. Ahí usted va a quedar más claro que el agua. De hecho, Elena de White dice que si nosotros queremos saber cómo actuará la iglesia y cómo funcionará la iglesia con sus miembros cuando una ley limite la libertad de conciencia, el mejor modelo a leer es el libro de Hechos de los Apóstoles. ¿Y sabe por qué? Porque quien mató a Cristo fue Roma, unido con los judíos, y lo mataron, y no solo lo mataron, sino que ordenaron perseguir a toda la secta de los cristianos, de los seguidores del camino, y que no se les dejara vivir, y que los mataran, que los persiguieran, que los azotaran. O sea que es idéntico, así como les presenté, que el tiempo que vivimos es un paralelismo a los días antes de la unión de la iglesia y el Estado. Estamos frescos, relajados, libres, y el mundo se quiere meter en la iglesia. Claro, hermano, no hay que tener la sabiduría de Salomón. Igualito, cuando se prendió la persecución sobre la iglesia primitiva, es idéntico a los días que vamos a vivir cuando la iglesia y el Estado se unan en nuestros días y haya limitación en la libertad de conciencia. Ya usted no va a poder ver este programa. Ya usted no va a poder ir a la iglesia. Ya usted no va a tener esa libertad que tenía antes. ¿Se parece mucho? Vamos a verlo. Vamos a verlo. ¿Será que la iglesia sucumbió? Pobrecita, se hundió así como el Titanic, no hubo quien la salvara. Vamos a verlo. Vamos a verlo. Y los que se oponen y quieren pescar en agua que yo sé que están viendo en el programa porque no se lo pierden, quieren pescar en agua turbia. Los que quieren hablar y decir salgan de la iglesia adventista, vean el programa y respondan ustedes si en Hechos de los Apóstoles la iglesia cayó y sucumbió por amor al Señor. Vamos a comenzar con esta perla, Hechos 2, 1 y 2. Mire, yo le voy a decir algo que es maravilloso. Hechos 2 dice lo siguiente: y cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Óyeme, ya comenzamos demasiado bien. Demasiado bien comenzamos. Porque si esos son los días de persecución, oye, que venga la persecución. ¿Sabe por qué? Porque anteriormente a estos días los discípulos se veían peleando quién era el mayor de todos, quién iba a estar a la derecha y a la izquierda, quién quería tener y no tener. Y entonces cuando muere Cristo y se despierta la persecución y se le pone precio a la cabeza de ellos, entonces están unánimes, juntos. Hermanos, los mejores días de la iglesia están por venir. Vuelvo y repito eso que estoy diciendo. Los mejores días de la iglesia están por venir. Para que lo sepa y no se deje engañar por esos que pescan en ríos de agua revuelta. Porque Cristo logró que sus discípulos se unieran unánimes juntos, algo que necesitamos como adventistas en gran manera en nuestros días. Si hay algo que a mí me preocupa, querido hermano, es la unidad de la iglesia. Es mi mayor preocupación hoy. Hermano Oliver, la ordenación de la mujer, a mí me preocupa la unidad de la iglesia. Hermano Oliver, el movimiento LGTBQ+, a mí me preocupa la unión, la unidad de la iglesia. Hermano Oliver, que a este y a aquel lo mandan y a aquel no lo mandan, a mí lo que me preocupa es la unidad de la iglesia. Y aquí, comenzandito
comenzandito estos días que la hermana White dice que se parecen idénticos a los días de persecución que nos esperan, la iglesia se une. Bendito sea Dios. Hermano, vamos a estar 1000 veces mejor de lo que estamos ahora. Comienzo por ahí. Y como resultado, de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y la Escritura dice que fueron llenos del Espíritu Santo. Óigame, eso es lo que nosotros queremos como iglesia. Como iglesia queremos esa unidad tan necesaria, esa misma fe, un mismo Señor, un solo bautismo. Eso es lo que queremos como iglesia. Y entonces hay gente que dice, imagínense, si no pueden ahorita, ¿cómo será cuando vengan esos días? Les cuento algo. Los mejores días de la iglesia están delante de nosotros. Miren lo que dice Hechos 2:42. Y perseveraban en ¿qué cosa? En discusiones frívolas. Perseveraban en discutir, ¿no? Que un hermano trajo un poco de gente del sistema no sé qué cosa, promoviendo el movimiento LGTBQ+, y que otra gente trajo un poco. No. Perseveraban discutiendo, no. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Óigame, imagínese usted, eso es lo que necesita la iglesia. Imagínese si ahorita estamos luchando, los días que vienen, hermano querido, son los mejores días y le están animando a salir de la iglesia. No, que la iglesia va a caer, que la iglesia está, ya mire, está en apostasía, se llenan la boca por amor al Señor. O sea, Cristo les diría, ignoráis las escrituras, por eso erráis, les diría Cristo. Qué hermosura lo que estoy leyendo. No, hermano, lo que pasa es que en esos días había libertad. No, por eso les estoy diciendo, la hermana White dice que si usted quiere entender cómo serán los últimos días, lea Hechos de los Apóstoles, porque va a ser muy similar, pero mundial. Era tiempos de persecución. Noten que estaban congregados asustados ahí arriba en el aposento alto, ahí asustados, porque eran tiempos de persecución. Se les había colocado precio a sus cabezas. Se parece a los días que vienen, donde no nos dejarán predicar, donde no habrá más en línea por Facebook y por YouTube. Sí, ¿se da cuenta? Hoy hice 2 paralelismos. Uno lo lleva a nuestros días y otro los lleva a los días que se nos avecinan. Entonces la gente cree que ahorita la iglesia está por sucumbir si vienen los mejores tiempos. Mire lo que dice la Escritura. Voy a leer este texto. Óyeme, este texto lo coloqué antes de ir a la Biblia porque me llamó la atención. Mire lo que dice este texto de la señora Elena G. de White. Revivan la fe y el poder de la iglesia primitiva, y el espíritu de persecución revivirá también, y el fuego de la persecución volverá a encenderse. Claro, ¿por qué hoy día no hay persecución? Dijo ella, porque estamos acostumbrados a lo que el mundo quiere. Y en la iglesia, lamentablemente, hemos traído al mundo. Pero mire lo que ella dice ahora en El conflicto de los siglos, página 45. Revivan la fe y el poder de la iglesia primitiva. Unánimes, juntos en oración, y el espíritu de persecución revivirá también, y el fuego de la persecución volverá a encenderse. Y ocurrió en los días de los discípulos. Claro, mi hermano, claro. Hechos 4:3. Un ejemplo, voy a poner unos ejemplos porque los hermanos creen que los discípulos andaban por las calles de Jerusalén. Epa, ¿cómo está? Mi nombre es Pedro. Tú eres Pedro, el que predicaba con Cristo. Sí, un placer. Mira, vengo a contarte, a darte un estudio bíblico. Preso de una vez. Preso de una vez. ¿Les suena eso a los días que nos esperan? ¿Usted es Oliver Coronado? Sí. Yo lo escuchaba por la radio, lo escuchaba por las redes. Qué bueno, preso de una vez. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. A Pedro y a Juan lo agarran predicando, preso de una vez. Había persecución, muy parecido a lo que profetiza la Biblia.
¿Y usted cree que la iglesia se va a caer porque va a haber persecución? Al contrario, Pedro y Juan están presos, la iglesia orando y un poco de gente convirtiéndose, tiembla la cárcel. Una cosa increíble ocurre. Los mejores días de la iglesia están por delante. Así que no se dejen mover. Voy a poner otro ejemplo, un ejemplo triste, Hechos 12, 1 y 2. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Sí, son los tiempos que se acercan. ¿Y usted cree que la iglesia se iba a sucumbir por eso? La iglesia se iba a morir. Y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Pobre Jacobo, el propio Santiago, muerto a espada. Y la iglesia sucumbió. Ay, hasta aquí llegó la iglesia. No, en absoluto. Así que por favor, manténgase firme en lo que ha creído. Mire a Cristo. Confíe que el Señor es el que está en el timón. Comparto esta cita del Conflicto de los Siglos. Página 38, párrafo 1. Encendiéndose el fuego de la persecución, los cristianos fueron despojados de sus posesiones, expulsados de sus hogares. ¿Le suena eso? Hermano, y los edificios que tiene la iglesia, si usted piensa que eso se va a mantener, no, yo lo dudo, ¿no? Yo lo pongo en duda. Porque mire lo que ocurrió en Hechos de los Apóstoles. Y mire lo que ocurrió en los días antes, cuando se levantó la persecución. ¿Qué ocurrió? Le quitaron las posesiones, fueron expulsados de sus hogares, sufrieron gran combate de aflicciones, experimentaron vituperios, azotes y más de esto, prisiones y cárceles. Ese fue el resultado de la persecución. ¿Pero la iglesia sucumbió? No, hermano. Ahí usted tiene en cuenta que el diablo llegó un momento que dijo, mientras más los persigo, más se multiplican. Dice el Conflicto de los Siglos, página 38, párrafo 1, los cristianos eran inculpados. Miren esto interesante, esto me llama la atención. Esto ocurrió justo antes de que se levantara la persecución romana y judía contra los primeros cristianos primitivos. Miren de qué lo culpaban. Los cristianos eran inculpados calumniosamente de los más espantosos crímenes y eran señalados como la causa de las mayores calamidades. ¿Les suena eso? ¿Les suena eso? Se les condenaba como rebeldes contra el imperio, enemigos de la religión y azotes de la sociedad. Ya los culpaban. Un terremoto son los cristianos. Hay hambre, son los cristianos. Hay peste, son los cristianos. Son unos rebeldes contra... O sea, es el mismísimo cuadro de Hechos de los Apóstoles. Pero la iglesia estaba de pie, multiplicándose, creciendo. ¿Y por qué, hermano Oliver? Porque el fundador es Cristo. Porque el fundamento de la iglesia es Cristo. Porque quien la sostiene es Dios. Porque está cimentada en profetas y apóstoles que dieron su vida por el evangelio. Y cada bloque humano que se va colocando estará dispuesto a hacer lo mismo. Oye, ¿me puede ser más clara la Biblia? Puede ser más clara la Biblia. Y quiero terminar con el punto que todos me preguntaban. Hermano, ¿y hay evidencias de que la iglesia se mantuviese organizada en esos días? Yo creo que ya los que quieren pescar en río revuelto, yo creo que ya quitaron el programa. Yo creo que ya no les gusta esta parte. Yo creo que los que utilizan los medios para andar criticando a la iglesia y haciendo del árbol caído leña, yo creo que ya quitaron el programa, no quieren verlo. Porque no les queda duda de que la iglesia de Dios se va a mantener firme. Y que todos sus engaños a la luz de la Biblia, cuando la oscuridad quiere controlar un salón, prenda la luz. Y usted va a notar que rápidamente se disipan las tinieblas. Habrá organización hasta el final. Habrá organización hasta el momento que Cristo aparezca. Se los dije, la clave es mirar Hechos de los Apóstoles, porque es el mismísimo cuadro de los últimos días. La hermana White dice, ¿quieren saber cómo son los últimos días?
lean Hechos de los Apóstoles. Bueno, suena el redoble y vamos a responder la pregunta. ¿Habrá organización? Bueno, les voy a contar un poquito algunas de las cosas que ocurrieron en Hechos de los Apóstoles. Hechos capítulo 6. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, fíjense que hay una situación, la iglesia está siendo perseguida, la están azotando, le quitaron las propiedades, le quitaron las posesiones, se están congregando en casas y en catacumbas, la iglesia no está libre, está en una situación muy similar a los últimos días, ¿ok? Y entonces se reúne la iglesia y dice, mira, hay una situación porque las viudas necesitan ser atendidas, habían viudas en la iglesia, y los huérfanos necesitan ser atendidos, y no hayamos qué hacer porque la organización se acabó. No se acabó. Se convoca a la multitud, miren cómo hay organización, y dijeron, no es justo, dicen los discípulos, que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas, porque Cristo nos dio una función y es predicar. Entonces no podemos dejar de predicar para ponernos a servir a tanta gente necesitada. Necesitamos mejorar la organización. O sea que en vez de sucumbir la iglesia por el imperio más férreo conocido como fue el imperio de Roma que los perseguía, la iglesia se organizó mejor de lo que estaba. Así que buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, y reorganizaron la iglesia mejor para poder atender. Pero hermano Oliver, están en medio de una persecución, pero están organizados. ¿Y dónde se reunían? No sé. Quizá en algún aposento alto, en alguna casa de algún hermano, pero la iglesia estaba organizada. ¿O es que usted cree que hablar de organización es que tengan los edificios, los hospitales, los colegios, las universidades? No, hermano, aquí no habían propiedades, todas habían sido confiscadas, pero había organización. Los discípulos mantenían el orden, habían orden, porque solo en orden la iglesia crece. Amén. Les tengo malas noticias a los que creen que la iglesia va a caer y a desfallecer. No se equivoque. No va a pasar. Otro texto. Dice Hechos 15:2, como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, porque hubo un conflicto, mire, hay que circuncidar a los nuevos creyentes. Hermano Oliver, y todavía había tiempo para aclarar dudas teológicas. La iglesia estaba organizada. Todavía. ¿Y dónde fue esa reunión? No sé. Pero hubo un conflicto ahí. No crea que no fue fácil entre tantas cosas. Yo pregunto, ¿se parece mucho a los días que se nos acercan? ¿Vendrán personas de otras denominaciones a unirse a nuestras filas? Y traerán sus dudas. Tenemos que hacer esto o aquello, como ocurría que venían gentiles y venían los judíos que habían creído y decían, hay que circuncidarlo, y los gentiles decían, ¿cómo va a ser? Pero se parece a nuestros días, que vendrán, de hecho el Espíritu de Profecía dice que muchos vendrán a unirse a nuestras filas de muchas denominaciones y habrá que darles explicaciones. Sí se parece. Y había tiempo en medio del imperio más férreo que perseguía, que mataba, que robaba, que quitaba, ¿y había tiempo para discutir estos temas? Sí había. Maravillosa la Biblia. Y miren lo interesante, no fue pequeña la contienda, así que se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén. Pero si Jerusalén estaba asediada por el imperio, rodeada por los judíos, allá fueron a dar. Y algunos otros de ellos, es como que yo le diga, entonces Oliver Coronado y fulano de tal subieron allá a donde la iglesia tiene su sede en Estados Unidos para tocar el tema porque había dudas. Y algunos otros a los apóstoles y a los ancianos para tratar en cuestión. Vamos a reunirnos con los apóstoles y los ancianos. O sea que el liderazgo seguía activo. Amén, gloria a Dios. No, que ya no va a haber liderazgo. Ya, sálvese quien pueda. ¿A quiénes fueron? A los apóstoles y a los ancianos. ¿Había persecución? Sí. No, fueron tranquilos. Mira, aquí estoy Oliver Coronado, aquí está el apóstol Pedro. No, eso no era así tan fácil. Óyeme, sinceramente, o sea, la organización se va a mantener, mis hermanos. Así como se mantuvo en un tiempo terrible, como fue los tiempos de Hechos de los Apóstoles.
Y mire lo que sucede. Mire lo que sucede. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos. Oye, Manolier, pero ¿cómo es posible? Están siendo perseguidos por el imperio romano, los judíos lo tienen en la mira. Hay precio para la cabeza de cada uno de ellos. De hecho, Pablo fue decapitado, a Pedro lo crucificaron boca abajo, a Juan lo mandaron a Patmos. Una persecución horrible, pero se reunían. Había liderazgo, estaban los apóstoles. Había liderazgo, estaban los ancianos. Y se sentaron a discutir el tema. Mira, Oliver, tenemos este conflicto, pastor, tenemos este problema. Llegaron cientos de miles de millones de creyentes de otras denominaciones y nos están haciendo estas preguntas. ¿Qué recomiendan? Y se reúnen, tienen una conversación y al final dicen, mira, al Espíritu Santo le ha parecido y también a nosotros, no imponernos mayor cosa que esto a los gentiles. Háblenles claro. ¡Amén! Hermano, yo vuelvo y pregunto. ¿Tenemos alguna duda? ¿Ha quedado claro este tema? ¿Cree usted que es importante compartir este tema con sus hermanos adventistas del séptimo día? ¿Entendió usted por qué la iglesia está en conflicto hoy día y está siendo atacada por todos lados? Y quiere entrar el enemigo y quiere que se mezcle el mundo con la iglesia. Eso es una táctica. Pero nuestra orden es de pie aquí, en el barco. Cristo es el capitán y es quien lo maneja. Aquí nadie se sale. Al contrario, nuestra orden es traer gente a que se una a este barco. No a salir a nadie. Hermano, pero la organización se aguantará hasta el final. Compare con Hechos de los Apóstoles y dígame si aguantó la iglesia. Se caía uno, se levantaba otro, dice la sierva del Señor. Mataban a Esteban, se levantaban más diáconos. Mataban discípulos, se levantaban más. Mataron a Pablo, se levantaron más. Hasta que Satanás dijo, no puedo más, no hay qué hacer con esta gente. Bendito sea el nombre del Señor. Quiero terminar con esta cita. Que si hayan testimonios para la iglesia, tomo 2, página 436, párrafo 3. Puede parecer que la iglesia está por caer, pero no caerá. Disculpe que me ría. Lo que pasa es que esto es una confirmación a todo lo que hemos estudiado. ¿Usted ya entiende lo que quiere decir la sierva del Señor? Puede parecer que la iglesia está por caer, pero no caerá. Hermano, todos los conflictos, lo que pasa, la música, la ordenación de la mujer, el movimiento del ejército, ¿qué está pasando? Puede parecer que la iglesia está por caer, pero no caerá. Ella permanece en pie. Mientras los pecadores que hay en Sión son tamizados, mientras la paja es separada del trigo precioso, es una prueba terrible y sin embargo tiene que ocurrir. Alabado sea Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Le vuelvo y le pregunto, ¿el final de la iglesia organizada? Vamos a orar. ¿Qué les parece si tenemos una palabra de oración para agradecer a Dios? Porque su palabra es viva y eficaz. Oremos. Padre querido, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque no estamos parados sobre Pedro, sino sobre Cristo. El fundamento, la piedra principal del ángulo donde tú has colocado el cimiento por la eternidad de tu iglesia. Alabado sea tu nombre, bendito sea Cristo. Esa piedra preciosa, esa piedra fuerte, firme, que soporta lluvia, tormenta, marea. Nada ni nadie la podrá quebrar. Bendito sea por los siglos de los siglos su santo y bendito nombre. Gracias por la obra ardua de los profetas y apóstoles que han creado las bases sólidas de nuestra fe. Bendito sea tu nombre, Señor. Y gracias por tomarnos a nosotros en cuenta, instrumentos débiles, pero finalmente somos ladrillos
ladrillos débiles, pero vivos, que uno a uno componen el templo maravilloso que estás levantando para habitar en medio de nosotros. Alabo tu nombre, Señor, porque la prueba contundente que este mundo tendrá de que hay un Dios vivo y que vive por los siglos de los siglos es que mantendrás a tu iglesia de pie hasta el final. Alabado sea tu nombre. Danos fuerza y valor para permanecer. Y como comencé el estudio, ayúdanos a vencer para sentarnos contigo y alabar tu nombre. Gracias por escucharnos. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Queridos hermanos, qué alegría el poder haber compartido este tema con ustedes. No va a ser el único, porque estamos hablando de profecías del tiempo del fin. El próximo martes voy a tener un temazo que lo vamos a estar informando también, pero este sábado vamos a hablar de la tierra nueva y los cielos nuevos, porque ya pasaron los 1000 años, el pecado quedó destruido y seguimos avanzando en las profecías. Que Dios bendiga a Venezuela y al mundo. Se les quiere mucho. Nos escuchamos este sábado a las 16 horas de Venezuela. Un abrazo grande. Firmes y adelante, huestes de la fe. ¡Ánimo! Que Dios les bendiga. Estamos viviendo en el tiempo del fin. El rápido cumplimiento de las señales de los tiempos proclama la inminente venida de nuestro Señor. La época en que vivimos es importante y solemne. El Espíritu de Dios se está retirando gradual pero ciertamente de la tierra. Las calamidades en tierra y mar, la inestabilidad social, las amenazas de guerra, como soberbios presagios, anuncian que se aproximan acontecimientos de mayor gravedad. No despreciéis las profecías.